Hola, soy Martín Fernández y hoy vengo a hablaros del libro El espíritu del judo, del autor Jean-Lucien Hazarin. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. El espíritu del judo es un libro de que desde que se editara por primera vez en el año 1968 en lengua francesa, ha sido reeditado en varias ocasiones y en varios idiomas. Para mí es un libro de los que yo califico como una auténtica joya, y aunque en su título nombre el judo, igualmente podría haber apelado a cualquier otro arte del budo. Es un libro que seguro que atrapó a aquellos que lo leyeron primera vez, como es mi caso, y que atrapará en un futuro a aquellos lectores ávidos del conocimiento del budo o del arte marcial desde su parte filosófica y espiritual. Desde un principio, y ya en los prólogos que lleva este libro, nos deja claro que va dirigido a esa búsqueda interior que todos llevamos cuando, todos o la gran mayoría, cuando nos iniciamos en la práctica de un arte marcial, y que no se refiere solamente a los aspectos técnicos, aunque en muchas de las ocasiones nos iniciemos o nos iniciáramos por la faceta puramente de arte marcial o de defensa personal. Luego, cuando continuamos, siempre nos llama la atención esa búsqueda interior, ese camino a recorrer, y qué es lo que significa y qué tenemos que hacer para conseguirlo. Y este libro trata sobre eso. En las primeras líneas del prólogo se comenta el caso de excelentes judokas que llevan muchos años en la práctica deportiva con grandes éxitos y ni siquiera conocen el significado de Shingi-Tai. Esto lo podríamos aplicar a nuestro campo, al karate o a cualquier otro arte marcial. Aunque Hazarin no comenzó en su práctica del judo a una edad muy temprana, debido a su gran entrega y dedicación, llegó a un profundo conocimiento del mismo, todo ello fruto de las preguntas, indagaciones, estudios a las que se sometió y preguntó a sus maestros, como veremos más adelante. De hecho, ha sido todo, creo, a través de sus libros, de sus charlas y de su trabajo. Ha creado realmente una escuela y un tratado no solamente para los judokas de la época en Francia, sino para todos aquellos practicantes de budo que han leído sus obras y se han visto reflejados, o bien ellos o bien lo que realmente buscaban en la práctica de las artes marciales. Comenzó su práctica del judo en el año 1943, cuando llevó a su hijo a uno de los primeros clubes de judo que se abrieron en Francia, y a la vez que lo apuntó a él, se inició también en su camino dentro del arte marcial elegido, que fue el judo. A pesar de que él no comenzó siendo un niño, sino que ya tenía 42 años, consiguió hasta el sexto dan de judo, y cuando falleció en el año 1982 le fue otorgado el grado de séptimo dan. En el libro vais a ver una serie de diálogos con sus maestros, en el cual él le plantea todas las dudas, incertidumbres y preguntas que tiene durante su práctica, y su primer maestro, que ya veréis el nombre, su primer maestro japonés, siempre le respondía lo mismo. Hazarin, mental malo, practica y no pienses tanto, ¿no? Mental malo. Hecho común en esos tiempos en gran parte de la enseñanza por parte de los maestros japoneses. Más adelante, su primer maestro le hizo una carta de recomendación para que fuese a entrenar con otro maestro compatriota y que éste pudiera responderle a todas las dudas que tenía sobre el camino del judo y su relación con el zen. Sobre el zen podéis ver una de las últimas reviews de libros o booktube que hice y tenéis en mi canal. Pero él estaba muy convencido de que el zen
y el judo o el zen y las artes marciales iban de la mano y tenían una relación muy profunda y quería investigarlo y quería conocerlo de primera mano. Es curioso cuando os he comentado antes de que empezó a los 42 años, porque a estas edades, gente que han empezado mucho antes en la práctica, a estas edades cuando se relajan en su práctica cotidiana y en su día a día y se dedican a funciones más de enseñanza, de arbitraje, de tecnificación o simplemente como directivos y con cargos representativos. No lo digo esto a modo de crítica, pero a aquellas personas que tienen grandes representaciones dentro de los estamentos de sus diferentes organizaciones o federaciones en los diferentes artes marciales deberían dar ejemplo, como hay muchos que lo hacen, continuando con su práctica y animando a que todos, independientemente de la edad, lo hagan y siempre pues adecuándose a los criterios que nos dice la lógica. Seguro que os vais a ver reflejados en algunas de estas dudas o diálogos que mantiene con sus maestros y que os va a ayudar a profundizar en vuestra búsqueda interior y en vuestra búsqueda personal. Podría contaros anécdotas y partes, algunas partes muy interesantes del libro, pero es que todo en él es interesante y lo único que pretendo es animaros a que lo leáis. Pero, por ejemplo, hay partes en las que se ve cómo el maestro de Hazarín les planteaba a la gente cuando querían iniciarse, pues les ponía como pruebas para observar qué paciencia que tenían, qué perseverancia, cuál era su carácter, cuáles eran sus verdaderas intenciones. Y a base de todo esto, pues él iba tomando unas notas que luego en ciertos momentos de su práctica, si llegaba a admitirlo, pues las podía no utilizar, sí, utilizar esas notas o hacerles saber y en tal día, tal, hiciste esto, hiciste tal otra cosa, porque el sensei iba anotando todos esos hechos relevantes para posteriormente utilizarlo pues en aquellos casos que viniera a cuento y que le fueran de utilidad para dar una lección a dicha persona o al grupo en general. El compromiso del autor con el judo, como él mismo definía, era un camino de acción, un camino de práctica intensa y de práctica comprometida que le permitiera aprender con el cuerpo sin tener que pasar necesariamente por el intelecto. Voy a leeros un párrafo que en el prólogo citan sobre lo que él solía decir. Aquellos hombres formados en la escuela del judo, mediante el trabajo diario, se abren enseguida a un conocimiento más profundo de ellos mismos y de los demás. Una meditación constante dentro del más intenso trabajo llegará a descubrirles dimensiones generalmente desconocidas de la existencia y susceptibles de iluminar sus vidas. Profundo, ¿verdad? Pues es así, o así debería de ser, la práctica de cualquier arte del budo. Y es curioso porque también cita que muchos pensaban al leer su libro que todo su enfoque y toda su búsqueda y toda su faceta, digamos, filosófica y espiritual se debía a sus meditaciones y al zen. Y cuando no es así, cuando el propio autor, Hazarín, dice que la meditación en él era la práctica intensa sin procesar por el intelecto. Y ahí me viene a colación en un libro que leí hace tiempo de W. Nichols, me parece que es un karateca, creo recordar que era británico, que estuvo viviendo y practicando en Japón, y que este libro se llama Karate Do Zen en movimiento. La meditación no es solamente estarse en la posición de zazen y cerrar los ojos o entornarlos y meditar, no. La meditación es cuando uno se entrega a la práctica de lo que esté haciendo y solamente es uno con su práctica. En ese momento, digamos que estamos en un estado de satori, como dice el Zen, o de iluminación. Pero cuando estamos practicando y nuestra cabeza está pensando en 100.000 cosas, o estamos preocupados, o lo hacemos solamente por un objetivo meramente físico o competitivo, de ganar y tal, en esos casos podremos decir que nos estamos desviando o separando del camino del budo.
Otro de los conceptos o aspectos en los que vais a encontrar respuestas en este libro es sobre el concepto y el término de Jara. El Jara, nuestro océano de energía, como centro de equilibrio, pero también como centro no de solo de equilibrio físico, sino también de equilibrio mental y de espiritual, y cómo utilizarlo y cómo descubrirlo en la práctica. A lo largo de sus líneas también nos habla de lo absurdo de establecer como la victoria como lo más importante en la práctica de un arte marcial o deporte, porque degrada todos los valores que trata de transmitirnos la esencia del budo, y que es la búsqueda del hombre o de la mujer, del ser humano verdadero y no del campeón efímero. En su línea vais a ver todo este enfoque que no va en contra de la competición, ni muchísimo menos. Él mismo participa en competiciones, sino cómo abordar esa competición con el único objetivo de mejorar tanto en la parte técnica como en la parte espiritual, y en definitiva crear personas y seres humanos útiles a la sociedad. Y voy a terminar con dos citas o frases que me gustaron mucho en el libro. La primera de ellas dice: si en una batalla un hombre vence a 1000 hombres y otro se vence a sí mismo, este último es el más fuerte. Y la segunda dice: la responsabilidad del sensei consiste en que los alumnos no confundan el medio con el fin. Sin más, espero que este breve vídeo os haya motivado y animado a leer esta obra, porque realmente merece la pena y mucho. Y como siempre digo, nos vemos en el dojo o en el próximo vídeo.